capítulo 7 del Evangelio de Mateo, versículos 24 al 27. Por tanto, dice la palabra del Señor, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Y la semana pasada vimos cómo la palabra casa en el Nuevo Testamento se utiliza para referirse a la familia de cada uno de los hijos de Dios, pero también se usa para hablar en relación a la iglesia, a la familia de Dios. Hoy queremos enfocarnos en esta segunda vertiente, que creo yo que es la interpretación directa de este pasaje. Creo que es la interpretación que Jesús tiene en mente de manera primaria, y eso es su pueblo, porque el Señor está hablando a sus discípulos, el Señor está hablando a sus seguidores, ¿verdad que sí? Así que el Señor tiene en mente, en aquel tiempo cuando el Señor Jesús se encarnó, estaba pensando en toda esa multitud que estaba creyendo en Él, que estaba abrazando sus enseñanzas. Y a ellos es a los que el Señor les habla y les advierte. En ese mismo sentido, es ahora a nosotros, los seguidores de Jesús, 2000 años después, que podemos tomar esta enseñanza del Sermón del Monte para nosotros. Ahora, ¿quiénes son los seguidores de Cristo? ¿Cómo se le denomina a los creyentes en Cristo Jesús? Se les llama como iglesia. Él mismo declaró que Él vino a edificar su iglesia. Él vino a dar su vida por la iglesia. El término iglesia, quien comienza a usarlo es Jesucristo. Ya después el apóstol Pablo y todos los apóstoles que escriben las diferentes cartas del Nuevo Testamento van a usar el término iglesia de una manera muy constante. Obviamente lo van a usar porque están predicando el mensaje que recibieron de Jesucristo. ¿Qué es la iglesia? Muy rápido. Sabemos esto, pero hay que recordarlo. La iglesia es el conjunto de personas que se reúnen en un lugar. Eso sería un término técnico o de diccionario. La iglesia es una reunión o es una asamblea de personas, pero ha tomado una connotación espiritual o religiosa, de tal manera que hoy, hermano, poco se usa la palabra iglesia para designar una reunión que no sea una reunión religiosa. La connotación ahora del término iglesia es la reunión o la asamblea de los creyentes en una fe, específicamente de los creyentes en Cristo Jesús. La iglesia no es un templo, la iglesia no es un edificio. Cuando nosotros decimos cada domingo voy a la iglesia, no nos referimos a que venimos a un edificio, nos referimos a que vamos a una reunión de personas, de hermanos. Amén. Entonces, la iglesia es el conglomerado de todos los creyentes en Cristo Jesús. Ahora bien, tienes que aprender a diferenciar de la iglesia visible a la iglesia invisible, porque la iglesia visible, como lo dice su propia expresión, es aquello que se mira. La iglesia visible es todos aquellos que se reúnen en el nombre de Cristo Jesús en cualquier parte del mundo, en cualquier latitud del planeta, que se reúnen en una congregación para escuchar la palabra de Dios, para leer la palabra de Dios y para adorar el nombre del Señor.
son todos los que se miran. Pero dentro de la iglesia visible está escondida la iglesia invisible. Porque si bien la iglesia visible son todos los que se miran, también es cierto que todos los que se miran, no todos son verdaderamente seguidores de Jesús. Porque hay muchos que se miran en la iglesia o en los lugares donde la iglesia se reúne, que están presentes, pero no han rendido su vida a Jesús. A algunos les gusta la música, a algunos les gusta aprender cosas nuevas, a algunos les gusta la convivencia, la sociabilización que se puede dar, pero no han rendido su vida a Jesús, no han confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, no se han arrepentido pues, y como no ha habido un arrepentimiento, solamente se sientan en una silla o en una butaca cada semana o en una banca, pero no hay una transformación de vida. La iglesia invisible entonces está escondida dentro de la iglesia visible. Ahora, ¿quién conoce la iglesia invisible? Solo Dios. Nosotros no conocemos la iglesia invisible porque nosotros no vemos el corazón. Nosotros conocemos la iglesia visible, pero el único que conoce la iglesia invisible es Dios. Por eso la palabra dice que crecerán juntos el trigo y la cizaña. Esa es la iglesia invisible. El campo donde está el trigo y la cizaña, esa es la iglesia visible. Pero la palabra dice que llegó el día de la cosecha y Dios mandará a sus ángeles. ¿Te recuerdas? Dice ese pasaje que sus siervos le dirán al Señor, ¿quieres que quitemos la cizaña? Y el Señor dijo, no hagan eso, porque ustedes son hombres que se equivocan. Y no sea que por quitar la cizaña terminen quitando el trigo. Eso es algo que los ángeles harán. Al final de los tiempos, ellos separarán el trigo de la cizaña. El trigo, que es la iglesia invisible, el trigo será llevado a los lagares del Señor. Y la cizaña será puesta en el fuego. Qué palabras tan duras. Pero hay que entender esto. Hay una iglesia visible y hay una iglesia invisible. Ahora, dentro de esta iglesia visible tenemos que hacer otra diferenciación. La iglesia universal de la iglesia local. La iglesia universal, como lo expresa su nombre, es la que se encuentra en todo lugar a lo largo de la geografía y también a lo largo de la historia. La iglesia universal, hermanos, son todos aquellos creyentes, pudiéramos decir, de la iglesia invisible, que solo Dios mira y conoce, que han entregado su vida al Señor, que lo han reconocido como su Señor y Salvador, que se han arrepentido de sus pecados, que han abrazado la justificación a través de la sangre del Cordero y que está diseminada a lo largo de toda la historia y a lo largo de todo el planeta. Es universal, ¿de acuerdo? Y nosotros pertenecemos a esa iglesia. No somos nada más los que vemos aquí. Hay hermanos de la iglesia universal en tantas congregaciones como el Señor quiere y le ha placido levantar. Y todas esas congregaciones somos iglesia local. Entonces, dos diferenciaciones, iglesia visible y dentro está la iglesia invisible. O en otra forma, hay que diferenciar la iglesia universal de la iglesia local. La iglesia universal está unido por la palabra, por la fe, por el bautismo, por el Espíritu. Pero la iglesia local, que son todas las congregaciones que se levantan en diferentes ciudades, naciones, pueblos, aldeas, están unidos a la iglesia universal por el mismo Espíritu, por la misma fe, por la misma palabra, por la misma salvación, pero tienen diferencias locales. Y estas diferencias locales pueden ser el tipo de música, puede ser la forma de gobierno, puede ser la forma de servicio. Todas esas cosas son diferenciaciones de las iglesias locales. Tenemos nosotros músicos con ciertas posiciones, pero hay iglesias que no tienen ni músicos. Esas son diferencias congregacionales, pero eso no hace una congregación más o menos, ni la excluye de la iglesia de Dios. Son diferenciaciones de gobierno, de organización, de servicio, incluso hasta de costumbres regionales. Las circunstancias de la propia región hacen que así sea, pero eso no significa que no sean iglesia. Eso es importante que nosotros diferenciemos porque a veces somos tan localizados que terminamos pensando que las formas en que nosotros hacemos las cosas es como deberían hacerlo
todas las iglesias. Y es ahí donde a veces hay juicio, hay crítica, hay desautorización. Y eso no debe de ser así. Tenemos que entender que somos una iglesia local, que hacemos nuestras propias costumbres y que también nuestras propias costumbres pueden ser cuestionables, hermano, o cuestionadas. Pero como estas cosas no son lo fundamental es lo que nos debe de unir a la iglesia universal. Y lo que nos debe unir a la iglesia universal tiene que ser una misma palabra, una misma fe, un mismo Señor, Cristo Jesús, como la cabeza, adorar al mismo Dios, el Dios trino de la Biblia. Esas son las cosas que nos deberían de en un momento dado unir. ¿Sabes que las iglesias se dividen más por cuestiones locales que por cuestiones universales? A veces terminamos dividiéndonos más por este tipo de cosas que te acabo de contar y no por lo que realmente es fundamental conforme a su palabra. Bueno, habiéndote dado toda esta introducción, es importante, hermano, para poder ahora entrar al pasaje. Porque si este es el mensaje a la iglesia, tenemos que ubicarnos primero. ¿Soy iglesia? ¿Soy parte yo de la iglesia visible? ¿Soy parte yo de la iglesia invisible? Y ahora, entiendo que pertenezco a una iglesia universal y nosotros somos una iglesia universal. Vamos a lo que dice la palabra, porque no importa si es la iglesia visible o la iglesia invisible. Vamos al texto y desde ahí vamos a permitir que la palabra vaya avanzando. Por lo tanto, recuerda esa frase, por lo tanto, es conclusiva. El Señor ya ha avanzado en todo su sermón y ahora está entrando ya a una conclusión. Por lo tanto, de todo lo que se ha dicho, de todo lo que se ha predicado, lleguemos a una conclusión. Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio. Apocalipsis 1:3 dice, Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando Juan escribe Apocalipsis, hermano, él escribe en un tono de mucha urgencia. Apocalipsis, hermano, está escrito en un libro de mucha urgencia. Es un libro muy dramático, con escenas muy grotescas, con escenas sangrientas, con escenas de muchas calamidades, de caos. Pero también es un libro de mucha esperanza, de mucho aliento, de mucha promesa. Y así es como los cristianos deberíamos de leer el libro de Apocalipsis. No debemos enfocarnos tanto en toda la parte caótica. Debemos enfocarnos más en que el libro de Apocalipsis nos da una vía de escape, nos da una forma para no tener que padecer todo lo que el libro de Apocalipsis dice que va a ocurrir hacia los tiempos del fin. Y esa voz de esperanza es donde deberíamos de centrarnos, en esas voces o en esos consejos o en esas exhortaciones que el apóstol Juan da. Pero todas esas exhortaciones, promesas y voces de esperanza que el libro de Apocalipsis nos dice, comienza con este versículo: bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye y bienaventurado el que guarda las cosas que en este libro está escrito. Pero todo eso que a veces ponemos tanto foco debería de ser meramente un conocimiento para nosotros, para estar prevenidos, si nosotros ponemos atención a lo que el apóstol Juan dice: bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan. Entonces lo que está diciendo es: mira, tú dedícate a tres cosas. Dedícate a leer, dedícate a oír y dedícate a guardar. La gran calamidad de la iglesia en todas las épocas ha sido esta, que no ponemos atención en lo más básico y tan sencillo que es. No ponemos suma atención en ser diligentes en leer, en oír y en guardar. Jesucristo, hermano, dice: por lo tanto, todo el que oye estas palabras mías y las practica. Entonces, ¿cuál es el gran drama de la iglesia? Que muchos no leen. Ahora, hay quien lee, pero no oye. Hay quien lee, pero no le pone sentido a lo que lee. ¿Te recuerdas al eunuco a quien Felipe, el evangelista, le comparte? ¿Qué estaba haciendo el eunuco? Estaba leyendo, pero cuando llega Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees?
Y esa es la segunda parte. La respuesta del eunuco fue muy honesta y dijo, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Pues deberíamos de buscar una explicación nosotros. Y el primer maestro que tenemos es el Espíritu Santo. Entonces podemos nosotros leer y orar para que nos sea explicado. Pero en segunda instancia el Señor, por supuesto, que tiene sus congregaciones locales. Y en las congregaciones locales el Señor está levantando maestros, está levantando discípulos que puedan explicar algunas cosas. Pero hay quienes leemos, pero no buscamos la explicación. No buscamos al Espíritu Santo para que nos dé la explicación más exacta, o no valoramos todos los espacios de enseñanza y de instrucción que se nos dan. Pero el asunto, hermano, es que hay quien o no lee, que ya es una gran desgracia. Hermano, la gran desgracia de la iglesia evangélica es que no está leyendo. Estamos viendo más videos en TikTok. Y no está mal si son videos de TikTok con pensamientos cristianos y con ideas cristianas. Pero hermano, tenemos que ir a la fuente original. Hermano, los cristianos no podemos desechar el antiguo arte de la lectura. No. Por más tecnología que haya, somos el pueblo del libro. Así se le conoció hace algunos siglos a los cristianos, el pueblo del libro. No me voy a cansar, y aunque haya quien diga, ¿la se hace qué va a decir el pastor Alex? Lee tu Biblia, no se sabe otra cosa. Pues hermano, pero después de la lectura está el oír. Bienaventurado el que lee y oye. Pero aquí es donde torció la marrana la cola. Porque la tercera parte, según Apocalipsis, o la segunda desde lo que dice Mateo, realmente está la crisis y pone en práctica mis palabras. Es aquí donde necesitamos hacer una reflexión profunda el día de hoy. Número uno, ¿por qué la iglesia no está poniendo en práctica lo que lee y oye? Y número dos, ¿qué cosa es lo que debemos de poner en práctica de lo que leemos y oímos? Dice que el que oye y pone en práctica será comparado a un hombre sabio. No solo el que oye y pone en práctica. Es decir, que el que solo oye, pero no pone en práctica, no cumple el requisito. Y el que oye las palabras, así dice, mira, versículo 26, todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato. No sé si te das cuenta en dónde está la diferencia. No está en oír, la diferencia está en poner en práctica. Tenemos que arrepentirnos profundamente hoy, hermano, de no estar practicando. Muchos oyen, muchos leen, muchos oyen. Eso es parte del proceso. Por supuesto, nadie va a poner en práctica algo si no lo oye antes. Tenemos que oír. Pero el llamado profundo de Dios es poner en práctica. Es decir, entre más leamos, entre más escuchemos su palabra, más oportunidad vamos a tener para saber qué es lo que tenemos que hacer. Y vamos a poder tener oportunidad de ponerlo en práctica. Y aunque no lo logremos, podemos regresar a la palabra para que nos recuerde qué es lo que Él quiere que conozcamos, que sepamos y que hagamos. Por eso, hermano, la lectura debe ser una constante. Si hay alguien que dice, yo ya leí la Biblia una vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces, no te llenes de orgullo. Porque la clave no está en leerla 10 veces. La clave está en leerla 10 o 100 veces, si es necesario, pero poder practicarla por lo menos una vez. No vamos a poder practicar la Biblia si no la leemos. ¿Cuántas veces? Todo el tiempo que sea necesario, todo el tiempo. Por eso, hermano, nadie debería sentirse orgulloso de haber leído la Biblia muchas veces. Nadie. Porque yo diría, hermano, que entre más leemos la Biblia, más nos condenamos. Entonces no la voy a leer. No, hermano, eso es ser necio. Tenemos que leer la Biblia con tanta humildad como aquel que necesita constantemente que se le recuerde. Hermano, hay, ¿cómo se llaman? Reposteros que aunque han hecho la receta de ese pastel 1000 veces, siguen regresando al recetario para poder estar completamente seguros que son tanto de harina, tanto de huevo o tanto de no sé qué ingrediente secreto. Aunque ya saben cómo hacerlo, regresan para poder estar completamente seguros. Tú sabes que la repostería es matemática. Si en la repostería no haces las cosas de manera matemática, puedes saber a otra cosa o la cosa va a salir mal. Bueno, si ellos pueden hacerlo a ese nivel, siendo expertos en lo que ellos hacen, ¿cuánto más nosotros no deberíamos sentirnos expertos en el conocimiento de la palabra de Dios y tener la humildad de decir, tengo que volver a leer, tengo que volver a leer, tengo que volver a leer, tengo que volver a leer? Ahora hay un gran, ¿cómo puedo llamarle? Una gran experiencia en la lectura de la Biblia, que cuando tú lees la Biblia una vez dices, ya lo leí, ya estuvo, ya leí Mateo, ya me sé Mateo. Es sorprendente, cuando vuelves a leer Mateo,
llegas a una parte que dices, no es posible. Eso estaba ahí la primera vez que lo leí. Ese versículo estaba ahí la primera vez que lo leí. Es la 10ª vez que leo Mateo. Ese versículo estaba ahí las otras 9 veces que lo había leído. ¿Cómo es posible que las otras 9 veces que había pasado por este libro no me di cuenta de esta palabra? Esa es la maravilla de la Biblia. Y entonces nos damos cuenta que aún el Espíritu Santo puede estarnos enfatizando algunas cosas que quiere que hagamos hoy, para que después de que podamos nosotros trabajar en eso, cuando volvamos a la palabra, el Espíritu Santo nos va a enfatizar quizá en otra cosa que no habíamos detectado, porque ahora es ahí donde tenemos que poner atención. Porque debemos entender que la Biblia, hermano, es el libro de Dios, y Dios, hermano, actúa, se mueve a través de su propia palabra. Así que no va a ser igual, no va a ser igual. Si tú has leído las Crónicas de Narnia, hermano, te recordarás en uno de esos, la segunda vez que viajan estos hermanos a la tierra de Narnia, la pequeña Lucy ve a Aslan más grande y le dice, ¿cómo es que creciste? Y le dice a Aslan, es que nunca me vas a ver igual 2 veces. Eso es así la Biblia, hermano, nunca la vamos a ver igual 2 veces. Por eso no te canses de leer ni digas, ya leí Esdras, ya leí Nehemías, ya leí, no sé, vuelve a leerlo. Nunca des por sentado que ya sabes. Nunca des por sentado que ya te sabes un libro de la Biblia. Jamás. Ahora, si tú nunca has leído nada de la Biblia o solo lees los domingos como la viejita, obviamente va a ser más complicado que tú puedas poner en práctica y vas a terminar viviendo un evangelio de viejas. ¿Has leído ese pasaje cuando Pablo le dice, no se has dado a cuentos de viejas? ¿Has leído ese pasaje? Vas a terminar, hermano, buscando predicadores que te cuenten cuentos, que te cuenten fantasías, que te estimulen tu ego. Vas a terminar siendo presa de los falsos profetas de los cuales el Señor Jesucristo advierte. Tienes que leer tu Biblia. Si yo pudiera, hermano, en este instante, quisiera abrirte el cráneo como si fuera un coco, poner a un lado en tu silla, a un lado de tu butaca, la tapa de tu coco, meter mi mano en tu cerebro y poder conectar esos cables de tus neuronas que necesitas conectar para entender que no puedes vivir sin leer tu Biblia. No puedes vivir sin orar y no puedes vivir sin leer. Pero como yo no puedo, voy a poner la tapa de tu coco en su lugar. Sé sagaz, sé cauteloso. Pero el gran reto es ponlo en práctica. Ponlo en práctica. ¿Te imaginas el novio que le mande una carta a su novia y le diga, amada mía, preciosa mía, cómo te extraño, eres tan linda, tan hermosa, tan maravillosa, quiero encontrarme contigo, por favor, recuerda que nos vamos a ver el próximo sábado a las 7 de la noche en el puente del parque, no llegues tarde, te espero radiante. Y tú la leas y digas, pero se acerca el sábado y no haces nada. Llega el sábado y te paras tarde y estás fachuda, y para acabarla te vas con tus amigas a tomar un helado, y lo peor de todo, te vas a coquetear con el vecino. No puede ser que suspires tanto, que llores tanto, que expresemos una gran sonrisa por las cartas tan emotivas, pero no estemos haciendo nada para ponerlo en práctica, para que el día de la cita podamos estar presentes para ver el rostro de nuestro Señor. Por eso la iglesia tiene que poner en práctica para que avancemos hacia el encuentro con el amado. Ahora, dice la palabra que la iglesia tiene que estar edificada sobre la roca. El que oye y pone en práctica es aquel que está edificado. Entonces la práctica que el Señor nos llama tiene que ver con la edificación de un edificio, de una casa. Tenemos que tener en claro que la iglesia es un edificio, que la iglesia es una casa, es una construcción, se está construyendo. Por eso tenemos que echar manos a la obra, por eso tenemos que poner en práctica, porque la práctica de la iglesia tiene que ver con su construcción para que pueda avanzar hasta que llegue el tiempo del Señor. Somos un edificio, ¿entiendes eso? Y un edificio necesita cimientos, y un edificio necesita arquitectos, y un edificio necesita albañiles, y un edificio necesita artesanos,
Y un edificio necesita un montón de cosas. Es ahí donde la práctica se hace necesaria. Obviamente, hermano, la práctica de la construcción de la iglesia implica un montón de cosas, por eso cada domingo, por eso cada clase, por eso cada discipulado, por eso cada reunión que nosotros queremos hacer es para ir edificando, edificando. La palabra edificación significa construir, afirmar. Amén. Cuando tú vienes al culto, hermano, no te vas a edificar. Mira, hermano, a veces decimos o pensamos que la edificación es llorar, que la edificación es que haya milagros, que la gente se caiga, que la iglesia sea motivada y salga entusiasta o entusiasmada. Hermano, eso no es una edificación. La edificación tiene que ver con el propósito del edificio que el Señor está construyendo. Y el propósito de ese edificio tiene que ver con una vida santa. Amén. Mira lo que dice Corintios 3, capítulo 3, versículo 9. Porque nosotros somos, versículo 9 del capítulo 3 de primera carta a los Corintios. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Quién es el edificio de Dios? Nosotros, la iglesia. Conforme a la gracia que de Dios me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Cosas muy importantes está diciendo aquí. Hay ministros que están edificando, hay congregantes que se están fortaleciendo para ser parte de este edificio. Ahora, ¿en base a qué debemos de edificar? En base a la gracia, hermano, en base a la gracia. No es conforme a las obras, no es conforme a nuestra idea, no es conforme a nuestra creatividad, no, hay una gracia que ya fue revelada en la palabra. Ahora Pablo dice, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre de él. ¿Recuerdas lo que dice Efesios capítulo 2? Que la iglesia está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Recordemos, los apóstoles son fundamento o pusieron fundamento. Los apóstoles bíblicos. Cristo fue el que delegó a sus apóstoles para poner el fundamento sobre la roca y dice, y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. Ahí está la iglesia universal. La iglesia universal está fundamentada en Jesucristo. Jesucristo es la cabeza, la máxima autoridad sobre quien todo se construye y alrededor de quien todo gira. El centro de la iglesia no es un ministro, ni el centro de la iglesia es la iglesia misma. El hombre que se congrega, la mujer que se reúne en una iglesia local, no puede ser el centro, porque el centro es Jesús. Por eso nosotros no nos reunimos para que tú seas satisfecho. La razón de nuestras reuniones es para que Dios sea satisfecho, para que su palabra sea conocida y su nombre sea glorificado. Si a alguno de nosotros no le satisface a nivel humano, a nivel de su carne, eso es lo de menos. No estamos aquí ante un Dios que es nuestro criado y que debe de hacer lo que nosotros le pedimos. Esos son los dioses falsos del mundo. Esos son los falsamente llamados dioses que te piden sacrificios para que tú recibas un favor. Hermano amado, Jesucristo vino a hacer un favor que nosotros no pedimos, darnos la vida eterna, ni por el cual nosotros hicimos nada. Cristo amó, porque su amor, hermano, es su naturaleza, pero en su amor Él escogió ¿a quién? A todo el que viene a Él. Todo el que viene a Él es aquellos que Él conoció, según Efesios, según Romanos, para que venga a Él y les salve. Entonces, la gran pregunta, ¿verdad? ¿Quién es salvo? ¿El que quiere ser salvo o a quien Dios quiere salvar? Mucho de la respuesta va a estar si tú tienes una mentalidad humanista, centrada en el hombre, o una mentalidad teocéntrica, centrada en Dios. Porque si tú eres humanista, teocéntrico, donde consideras que el orgullo del hombre debe estar en que el hombre es capaz de salvarse a sí mismo, entonces tu respuesta va a ser, el hombre elige a Dios. Pero si tú puedes entender que el centro es Dios del universo y de la Biblia, entonces vas a poder llegar a la conclusión de no puedo yo si Dios no me ayuda, porque yo soy necio, soy imprudente, soy aburrido y soy estúpido, y no puedo, a menos que el Señor intervenga. Yo miro, hay una gran estupidez. Entonces, aunque yo declaré, aunque yo confesé, aunque yo reconocí a Jesús como mi Salvador, no fui yo, sino fue su gracia en mí, como dijo Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Corintios capítulo 2, dijo, y lo que yo soy es por la gracia de Dios que habita en mí. Amén.
Ahora sí, este edificio que se está construyendo sobre la gracia en Cristo Jesús, en la piedra, no en nosotros, salió por eso, ¿verdad? Porque no es en nosotros. La razón del culto no somos nosotros, es Cristo Jesús. Ha sido puesta sobre la iglesia. Ahora, la iglesia está bajo azote. La iglesia, hermanos, tiene enemigos. La iglesia, Satanás ha querido destruirla, hermanos, desde el principio de los tiempos. ¿Por qué? Porque la iglesia es donde Dios ha puesto su gracia, es donde Dios ha puesto todo su amor, es donde Dios ha puesto toda su bendición. Y el mundo, Satanás, la carne, quiere destruir a la iglesia. Dice Hechos capítulo 8, versículo 1. Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. ¿En la muerte de quién? De los cristianos. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Hermano amado, Dios claro que tiene un propósito. Siempre tiene un propósito. Pero lo que yo quiero que notes es cómo al principio la iglesia estaba creciendo, más de 8,000 personas. Algunos dicen que llegó a ser una iglesia de 20,000 personas, y empezó a impactar a la sociedad, a tal punto que empezó a causar miedo entre los religiosos y aún entre los romanos. El asunto es que Saulo, quien después sería el apóstol Pablo, empezó a perseguir a los cristianos y empezó a meterlos a la cárcel y empezó a matarlos. Esta sería la primera persecución de muchas, hermanos, que han venido a lo largo de la historia. Después de esta terrible persecución en Jerusalén, la persecución a la iglesia judía, vinieron 8 grandes persecuciones romanas, auspiciadas por Roma, del siglo I aproximadamente al siglo IV. Sin embargo, hermano, no han sido las únicas persecuciones. Después vino una persecución de la propia iglesia constitucionalizada, la iglesia católica, que empezó a perseguir a cristianos que no estaban creyendo en que la iglesia era la madre de la propia iglesia, y empezó a perseguir. Y han habido persecuciones todos los tiempos, persecuciones políticas, persecuciones religiosas, y cuando llegamos al siglo XX nos damos cuenta que la iglesia sigue siendo perseguida. Hermano, lo que hablábamos la semana pasada de estos ataques a la familia es un ataque a la iglesia. Estas agendas, hermano, globalistas, socialistas, comunistas, progresistas, de homosexuales, de feministas, satánicas, hermano, lo han dicho claramente. Tienen por consigna quitar a sus 2 grandes opositores. El primer gran opositor es la iglesia cristiana y el segundo gran opositor es la familia. ¿Y sabes cómo lo están intentando? La primera forma en que están logrando destruir a la familia y a la iglesia es desautorizando a la Biblia, tratando de quitar a la Biblia de su posición de poder y de autoridad. Por eso, hermanos, los cristianos, nosotros no podemos quitarle autoridad a la Biblia. Te invito y te suplico que como cristiano vuelvas a las Escrituras y le des autoridad a la Biblia. Hay cosas difíciles de entender en la palabra de Dios, sí, hay cosas difíciles, pero no porque sean difíciles de entender, le quites autoridad. Mejor ponte a orar. Si hay algo ahí que te confunde y no entiendes, ponlo en pausa. Pregunta al Espíritu Santo, investiga un poco más en otro tipo de libros o de ministros, pero no niegues la autoridad de la Biblia solo por un versículo difícil de entender. Eso es lo que muchos cristianos están haciendo, versículos difíciles de entender, número 1. La otra, versículos que parece que golpean la sociedad moderna, y hay movimientos teológicos que no quieren tener problemas con la sociedad moderna, así que prefieren desautorizar la Biblia. Pongamos mucho cuidado. Sí, hay versículos que nos van a hacer poco populares con el mundo, poco populares con los amigos, poco populares con los familiares, poco populares en el lugar donde trabajamos o el lugar donde estudiamos. Pero hermano amado, solo por tener la aceptación del mundo en el que estamos, ¿vamos a diluir la palabra de Dios? Ese es uno de los grandes retos de la iglesia de hoy, hermano. Volver a poner, mira hermano, tanto se habla del empoderamiento de la mujer. Yo te propongo otra cosa, vamos a empoderar la palabra de Dios. Tiene poder en sí misma, nadie se lo ha quitado. Sin embargo, a nivel filosófico, a nivel social, la han diluido. Hermanas preciosas, quítense esas ideas absurdas del empoderamiento de la mujer y empoderen la palabra de Dios en sus vidas. Necesitamos llevar a la iglesia a ese nivel. La juventud, hermano, es triste que haya mucha juventud que dice, pues no estoy seguro de lo que dice la Biblia y ni siquiera la han leído. Solo porque sus maestros, que parecen muy inteligentes en sus escuelas, les dicen algunas cosas, quedan sorprendidos y impactados y no le dan oportunidad a la propia palabra de Dios de demostrar el poder y la autoridad que la propia Biblia tiene.
El mundo está buscando por todos los medios destruir a la iglesia, y uno de esos inicios es destruir la autoridad o desprestigiar la autoridad de la Biblia. Y la otra es desprestigiar el nombre de Jesús. Es quitar al Cristo, hasta el Cristo histórico, hermano. No solo el Cristo bíblico, hasta el Cristo histórico lo quieren desaparecer, porque se han dado cuenta que el Cristo histórico es una realidad que no pueden borrar. Están tratando de borrar ahora al Cristo, bueno, por principio al Cristo bíblico, desautorizando la Biblia, y ahora desautorizar al Cristo histórico. No podemos permitirlo, hermano. La iglesia está bajo ataque. Por supuesto, la destrucción de la familia, que es un concepto netamente bíblico, divino, es otra forma en que la iglesia está bajo ataque. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Escuchar y hacer. Pon atención, voy rápido. Jesucristo dice: aquel que oye mis palabras, las palabras que yo he dicho, y las pone en práctica. Ok, si la iglesia fundada sobre la roca representa la vida de obediencia espiritual de la iglesia, si la casa fundada sobre la roca representa la vida espiritual de la iglesia, entonces tenemos que poner por principio atención a todo lo que el Señor Jesucristo nos acaba de decir en el Sermón del Monte. Pon atención. Número 1, tenemos que poner atención en la vida que Dios nos llama a tener desde una perspectiva bíblica de nosotros mismos y del mundo. ¿Dónde habla de esto? Mateo capítulo 5, versículo 3 al 16. Eso ya lo dijo Jesús. Una perspectiva bíblica de uno mismo y del mundo. ¿Cuál es la perspectiva bíblica que tú debes de tener de ti mismo? Yo soy la sal y la luz. Yo soy la sal y la luz. Esa es tu perspectiva que debes de tener. Yo soy la sal de la tierra y yo soy la luz del mundo. Tu perspectiva tiene que ser bíblica. Ahora, ¿cuál es la perspectiva del mundo que yo debo de tener? Cada una de las bienaventuranzas nos da una perspectiva que Dios quiere que tengamos de nosotros en relación al mundo. ¿Entiende? ¿Cuál es la perspectiva de la justicia? ¿Cuál es la perspectiva del llorar? ¿Cuál es la perspectiva de la paz? Todas esas perspectivas están en las bienaventuranzas. Si tú ves las bienaventuranzas una vez más, eso ya lo estudiamos, te vas a encontrar con que Dios te dice: no veas lo mejor para ti con lo que el mundo te ofrece. Lo mejor para ti es lo que Dios te da. Entonces, perspectiva bíblica de mí mismo y perspectiva bíblica en relación al mundo. Lo segundo que el Señor te dice: guarda, conoce y guarda, es un entendimiento de la justicia. Y el Señor nos dice: entiende que lo que debes de buscar es una justicia interna y no una justicia externa. ¿En dónde habla de eso? Mateo capítulo 5, versículo 17 al 48. Ya lo vimos. El mundo se deja guiar por la justicia externa, por lo que afuera parece bueno y parece correcto. Pero el Señor te dice: no, no, no. Lo que debes de poner atención es dentro de ti, dentro de tu corazón. Más que estar viendo lo que afuera es justo, ve que dentro de ti tú seas justo. La tercera cosa que nos dice es que debemos de deshacernos de aquella vida llena de orgullo y de buenas obras humanas. No podemos tener una vida basada en el orgullo y en las buenas obras humanas. El orgullo solamente nos hace alejarnos de Dios, y las obras humanas son una falsa perspectiva de la piedad. Son una puerta equivocada, una dirección falsa para poder alcanzar la salvación. Por eso es que la palabra nos dice de Mateo capítulo 6 al capítulo 7, el Señor nos dice: tienes que orar, tienes que dar, tienes que perdonar, tienes que ayunar. Es decir, no son tus buenas obras, sino es el Dios que te ayuda a través de tu vida devocional. Necesitas buscar a Dios y necesitas que Dios sea el que te lleve de la mano. ¿Por qué? Porque tus obras no son suficientes. Ahora, el Señor nos dice que por su Espíritu Santo, por la ayuda de su Espíritu Santo, tenemos que tomar una decisión. Pero es una decisión que el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Cuál es esa decisión? ¿Entra por la puerta ancha o entra por la puerta angosta? ¿Entra por el camino espacioso o entra por el camino angosto? Pero esa decisión que cada quien tiene que tomar, lo va a tomar movido, dirigido por el Espíritu Santo. Es el resultado de una entrega al Espíritu Santo y no de nuestra capacidad.
Es el resultado de dejar que el Espíritu Santo nos lleve. Porque, hermano amado, el camino angosto, ¿quién lo ve? Si es angosto. La puerta estrecha, ¿quién la puede ver? Si es estrecha. No podemos ver el camino angosto o encontrarlo, ni podemos detectar la puerta angosta a menos que humildemente dejemos o permitamos que otro nos conduzca, y ese es el Espíritu Santo. Eso está en Mateo 7, del 7 al 14. Ahora, el Señor nos pide que tengamos una vida edificada sobre la roca, confiando en la voluntad de Dios, esperando en su palabra por encima de todo. ¿Por qué? ¿O cómo lo sabemos? Porque ella nos advirtió de los falsos profetas. Ella nos dijo, cuidado con los falsos profetas, cuidado con los que traen una palabra atractiva, pero no son la palabra de Dios. Por eso son falsos, porque traen una palabra que parece de Dios, pero no es de Dios. Entonces, no podemos confiar en una palabra que venga de los hombres. Tenemos que confiar en la palabra que viene de la voluntad perfecta de Dios, revelada a través del Espíritu Santo por Jesucristo en las Escrituras. Esto es lo que pasó con los caminantes de Emaús. Los caminantes de Emaús ya se iban a su vieja vida, ya se regresaban a su vida pasada, ya se regresaban decepcionados y frustrados, hasta que Cristo les dijo, abran las Escrituras, descúbranme a mí ahí en los salmos, en la ley y en los profetas, descúbranme, vean cómo yo estoy ahí. Y cuando dice que ardía su corazón, ¿a qué te suena eso? Dice, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras, era el Espíritu Santo actuando dentro de ellos. Era el Espíritu Santo que les estaba haciendo sentir que algo les quemaba por dentro, hasta que Jesús se les reveló. Ese es el Cristo absoluto, hermano. Porque mire, hermano, estos hombres habían escuchado a Jesús, habían visto los milagros de Jesús, habían caminado con Jesús, pero estaban de regreso a su antiguo oficio en Emaús. ¿Por qué Jesús fue a buscarlos? ¿Por qué Jesús fue a revelársele? ¿Por qué? Si la salvación es potencial, ¿no debía haber Jesús muerto en la cruz del Calvario y ya después no hacer nada? ¿No debió Jesús haber muerto en la cruz y después dejar que los de Emaús se dieran cuenta porque son muy inteligentes, muy capaces? Ellos tienen que tomar su decisión. Entonces, como ellos tienen que tomar su decisión, que ellos solitos regresen. ¿Por qué fue por Pedro, hermano? Pedro estaba deprimido, estaba triste, estaba desolado porque había negado a Jesús. No tenía el Cristo potencial, de la muerte potencial. Pues dejar que él se diera cuenta, ¿no? Que él reconociera y que él hiciera obras, que caminara y dijera, la regué, Señor Jesús. Pero el Jesús absoluto, hermano, que escogió a Pedro desde antes de la fundación del mundo, fue por él. Fue por él, le dijo, ven Pedro, sígueme, me amas, apacienta mis corderos, le dio una oportunidad. ¿Por qué? Porque el Cristo absoluto va por los que son suyos. Hermano, si tuviéramos nosotros que depender del Cristo potencial, que murió por todos, pero de manera potencial para que cada quien decidiera, hermano, estaríamos camino a Emaús, o estaríamos recogiendo peces frustrados y decepcionados como Pedro. Pero bendito sea el Señor, que su muerte no fue potencial, fue absoluta, tan absoluta que Él se asegura de que yo llegue a Él, porque yo no puedo. Él fue por mí, ahí, a la soledad, a la depresión, al pozo, al lodo, al vicio, a la cantina, al burdel, a la frustración, a donde haya que ir. Él fue. No esperó que diga, aquí estoy, hey, ya morí, y después dejar que cada quien hiciera la buena obra de venir a Él. No, Él murió de manera absoluta y Él hizo la buena obra de venir a escogerme a mí. Por eso, hermano, yo soy salvo por buenas obras, las que Jesús hizo. Cuando vemos un Cristo potencial, murió por todos, pero el Cristo potencial está esperando la buena obra de cada uno. Eso ya no es gracia, eso ya no es gracia. Pero cuando la buena obra Él la hizo, Él la completa. El que comenzó la buena obra, la completa. Y Él va por nosotros. Podemos confiar entonces en Él y en su bendita palabra. Sin embargo, Él sabe que hay una construcción. Y en esa construcción, Él participa. Porque esto es lo más maravilloso, que Él cuida de sus santos. La iglesia ha estado bajo ataque. La iglesia ha estado, como es el estorbo de Satanás, es el estorbo del mundo, es el estorbo de este sistema babilónico, siempre va a estar bajo ataque.
Y quiero que escuches esto. Jesucristo prometió que nada destruiría a su iglesia. Jesucristo prometió que su iglesia prevalecerá hasta el fin de los tiempos. Por eso, hermano, no tengas miedo. La iglesia siempre va a estar de pie. No obstante, aunque Él se va a encargar de que su iglesia llegue hasta el final, la iglesia es golpeada, es azotada, es fracturada, es debilitada. Y es ahí donde nosotros debemos de tomar conciencia. Es ahí donde nosotros debemos de tomar seriedad. Y es ahí donde nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo actúe dentro de nosotros. Sí, vamos a llegar. La pregunta es, ¿cómo vamos a llegar? El Señor nos va a guardar para que lleguemos, porque esa es su promesa. Él nos va a guardar para que todo aquel que es salvo no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque, hermano, eso es maravilloso. Para que todo aquel que es salvo no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, aquel que ya fue escogido y salvado por el Señor, no hay poder que lo arrebate de su mano. No hay poder. Pero la gran pregunta es, ¿cómo va a llegar? ¿Va a llegar al 30? ¿Va a llegar al 60? ¿O va a llegar al 100 por uno? Todos son semilla, todos son trigo. Pero ¿cómo va a llegar? ¿Golpeado? ¿Raspado? ¿Moribundo casi? De que va a llegar, va a llegar. Pero este proceso es donde nosotros debemos de permitir que nuestra conciencia se involucre en la voluntad del Espíritu Santo, escuchando sus palabras y poniéndolas por práctica. ¿Estás aquí? Y este es el llamado, hermano. Jesucristo ha prometido que el que está en la roca no va a caer, porque está fundado sobre la roca. Solo hay una clase de vida fundada sobre la roca. Solo hay una clase de iglesia fundada sobre la roca. Y esa iglesia fundada sobre la roca es aquella que está siendo obediente a la palabra de Dios. Una iglesia que predica el arrepentimiento. Una iglesia que predica la santidad. Una iglesia, escucha esto, que rechaza la salvación por obras. Como iglesia tenemos que rechazar toda especulación acerca de nuestra salvación. Debemos de rechazar toda opción, opinión, teología, lo que sea, que trata de poner las obras por encima de la obra absoluta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y confiar en la gracia poderosa de Cristo Jesús a través de su provisión misericordiosa, a través del Hijo. Esa va a permanecer en pie. Esa. Porque la iglesia que piensa que las obras tienen algo que ver es una iglesia timorata, es una iglesia llena de miedo. Porque la iglesia que está confiando en las obras, que las obras son parte de la salvación, que dice, hoy soy salva, ay, mañana no sé, ay, ya me perdí, tengo que hacer otra vez algo, sacrificios otra vez a Dios para que me vuelva a salvar, por Dios. Es una iglesia que está todo el tiempo, hoy me salvo, hoy me pierdo, hoy me salvo, hoy me pierdo. Y todo el tiempo está con el miedo, me voy a perder. Y entonces lo que hace ya no está motivado por el amor, no está motivado por el agradecimiento, no está motivado por el impacto de la gracia. ¿Sabes por qué está motivado? Por el miedo, por la incertidumbre. Es que como la muerte de Cristo es potencial, estoy hablando otra vez como un necio, como la muerte de Cristo es potencial, yo tengo que escogerlo para que me salve. Pero si hoy hago algo que no está bien, ya me perdí, tengo que otra vez hacer algo porque potencialmente soy salvo. Mi hermano, si la muerte de Cristo es potencial, la salvación es potencial. Si la muerte de Cristo es una oferta, lo más seguro es que estás comprando un producto chino. Pero la muerte de Cristo es absoluta, poderosa, autoritativa. Es el regalo misericordioso del Dios creador del cielo y de la tierra, del Todopoderoso. Y si es el regalo del Todopoderoso, entonces lo que Él nos ha dado es algo que nada ni nadie puede destruir ni arrebatar. ¿Y qué hace eso? Aleluya. Hace una iglesia fuerte, vigorosa, poderosa, segura. No es una iglesia que está buscando el favor de Dios.
que está buscando hacer toda una serie de liturgias y de obras externas. No, es una obra que ahora se santifica, se esfuerza, predica, hace lo que debe de hacer, lo que es correcto, lee la Biblia, la escucha y la pone en práctica por una razón. Tiene profunda gratitud de que le ha sido dado lo más grande, lo más valioso, lo más inmerecido. Eso es una iglesia poderosa. ¿Sabes por qué el hijo pródigo lo vio poderoso? Porque el hijo pródigo, con todo y que estaba caído, perdido ahí en el chiquero de los cerdos, tenía poder. ¿Sabes cuál era su poder? Que sabía el amor de su padre. Conocía el amor de su padre. Y como él sabía el poder del amor de su padre, él sabía que su padre lo iba a recibir. Aunque lo pusiera como el más pequeño en su casa, pero lo iba a recibir. Hermano amado, cuando nosotros hemos venido a Cristo Jesús, hemos venido al conocimiento de esta muerte absoluta, con poder absoluto sobre la muerte. Hermano, otra vez, perdón, ¿Cristo potencialmente derrotó a la muerte o la derrotó de manera completa? Otra vez, ¿Cristo de manera potencial pagó por tus pecados o fue de manera completa? Entonces estás seguro, entonces puedes vivir feliz, entonces puedes vivir optimista, entonces puedes vivir en plenitud, entonces puedes vivir motivado a que cuando tú leas algo en la Biblia y la pongas en práctica, te va a ir bien. Amén. ¿La muerte de Cristo fue eficaz? ¿Fue eficaz? Ok, entonces si fue eficaz, no fracasó, porque no todos son salvos. Porque seamos honestos, ¿cuánta gente no conoces tú que ha muerto y que nunca entregó su vida a Cristo? Ahora, ¿cuánta gente sabemos a lo largo de todos los siglos de la historia que han muerto y que murieron en perversiones, en maldades, como delincuentes, como asesinos, o no? Entonces, ¿Dios fracasó con ellos? No, no fracasó, porque la muerte eficaz es eficaz para los que Él ha escogido. Es eficaz para aquellos que se les alumbró el entendimiento y dijeron: wow, yo no puedo, necesito a Dios. Yo no puedo, solo Él puede en mí. Si es eficaz, es que no hay fracaso. No sé si ves la diferencia. Si la muerte de Cristo es eficaz, si la gracia de mi Señor es eficaz, entonces no hay ni un ápice de fracaso. Por eso Jesucristo lo demuestra, Juan 17, cuando dice: Padre, de los que me diste, ninguno. 100%, 100%. 100% me diste, 100% están aquí. Y como él sabía que iba a brincar alguno, que iba a decir: hey, eso no es así. ¿Y qué con Judas? Entonces el Señor lo dejó ahí, lo habló para que dejara claro y escrito: solo se perdió uno, el que desde el principio ya estaba señalado. Como diciendo: del 100% que tú me diste, ninguno se perdió. El que se perdió, ya venía perdido. Aunque usted no diga amén. Entonces, ¿para qué predicar el evangelio? Dirá alguno. ¿Para qué? Porque el mensaje del evangelio es el canal para que aquellos que son escogidos escuchen el silbido del pastor. La iglesia le ha sido dada la gran comisión para que a través de nosotros les hablemos. Nosotros no sabemos dónde están, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Cuando estaban los apóstoles viendo a Jesús a lo lejos, porque solo Juan estuvo al pie de la cruz, y todos los apóstoles estaban allá escondidos viendo desde una ventana, llorando, hermano, por el Señor, y vieron que había dos ladrones a la par de Jesús. Seguramente todos los apóstoles dijeron: ay, lo crucificaron a la par de dos delincuentes, de dos malditos, de dos que son reservados al infierno. Oh, qué sorpresa se han de haber llevado los apóstoles cuando se dieron cuenta, cuando llegaron al cielo, ¿verdad? El único que se dio cuenta fue Juan, que uno de esos dos ladrones había sido escogido. Cuando los apóstoles vieron de lejos, ellos hubieran dicho: ninguno de esos dos merece a mi Señor, ninguno de esos dos merece estar a la par de mi Señor, y tenían razón. Pero al Señor le plació escoger a uno y al otro no. ¿Tuvo éxito o no tuvo éxito el Señor? Claro, tuvo éxito con
el delincuente que él escogió. Y con el que no escogió, también tuvo éxito porque pues no lo escogió. ¿O fracasó? ¿Fracasó mi Señor? Si tú crees que fracasó, hermano, comamos y bebamos porque mañana nos vamos a morir, hermano. Eficaz, 100%. Puedes descansar en eso. Puedes predicar con confianza. Ya puedes salir a predicar y hablarle a tu familia, hablarle a tus amigos con urgencia, porque no sabemos si se van a perder. Por lo pronto ya están perdidos, como tú y yo estábamos perdidos. Ya están perdidos, porque nadie se va a salvar a menos que confiese a Jesús como su Señor y Salvador. Están perdidos, pero podemos ir con confianza y predicarles el Evangelio. Y si el Señor por su Espíritu Santo tiene a uno escondido, el Espíritu Santo lo va a sacar. Pero ya no tenemos que ir con esa ansiedad de, es que hay que meterlos. Tú no puedes meter a ni uno. Es el Espíritu Santo que cuando tú y yo predicamos, Él dice a este también, y este también. Y si en esa ocasión que tú predicaste el Evangelio nadie manifestó intención de entregar su vida al Señor, tú descansa. No te sientas tampoco fracasado, porque esa es la otra. Somos predicadores fracasados. Nadie se convirtió, nadie aceptó a Cristo. No. Nadie se convierte por nuestra predicación, se convierten por el poder del Espíritu a través de nuestra predicación. Nosotros llevamos el mensaje externo de la cruz, pero solo el Espíritu Santo da el mensaje interno de salvación. Así que, hermanos amados, vayamos a las calles, vayamos a las familias, vayamos a los barrios, vayamos a los grupos que estén cerca de nosotros y hablemos desde Cristo el mensaje externo y hagámoslo con seguridad, hagámoslo con firmeza, hagámoslo con optimismo y con felicidad de que hemos sido salvados. Hermano, varios autores han dicho que los hombres y mujeres más felices de la tierra tenemos que ser los cristianos. ¿Sabes por qué? Porque tenemos seguridad de salvación y de vida eterna en Cristo Jesús. Eso nos hace felices, y esa felicidad podemos predicarla, podemos compartirla y podemos contagiarla. No prediques con depresión, no prediques con angustia, no prediques como que si, por favor, no seas maldito, acepta al Dios que te presento, por favor. Deja de estarle rogando a la gente. Habla con claridad, acepta a Cristo, entrega tu vida al Señor. Él te ofrece vida, amor, paz, gozo, salvación, libertad, rescate del infierno. Arrepiéntete de tus pecados. Pero no estés suplicando como que si fuera ¿quién? ¿Un Dios griego? ¿Un Dios mexica? Habla y deja que el Espíritu Santo toque. A veces, hermano, con los mensajes que parecen más simples y absurdos, el Espíritu Santo está hablando al corazón. Y uno termina diciendo, ¿qué dije? Y ya está la persona llorando y diciendo, sí, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Y tú, ¿qué dije? Para que la próxima lo vuelva a decir. Pero no fuiste tú, fue el Espíritu Santo que habita en ti y que en ese momento se activó para rescatar a uno más de los que Él ya, como dice Romanos capítulo 8, conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Santiago 1:22, y ese es el último pasaje que leo. Dice Santiago capítulo 1, versículo 22. ¿Ya estás ahí? Sed hacedores de la palabra. Mira cómo empieza. Sed hacedores de la palabra. ¿No será algo serio ser hacedores de la palabra? ¿No será un llamado serio para la iglesia del siglo XXI? ¿No será la gran deficiencia de la iglesia de toda la historia y por eso hay tanta insistencia en oye, o mejor dicho, lee, oye y actúa? Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Qué fuerte es Santiago, hermano. El que solo oye la palabra se está engañando. Si tú nada más oyes la palabra y no tienes ese impulso, no tienes esa inquietud interna, no tienes esa voz en tu conciencia que te dice, actúa, haz algo, pide perdón, humíllate, cierra tu bocota, practica paciencia, practica amor al prójimo,
ayuda al necesitado, congrégate con seriedad, sirve con corazón. En fin, hermano, el Señor puede hablar de muchas cosas que tenemos que poner en práctica. Pero si no hay esa voz y solo oyes, ¿qué te conviertes? En lo mismo que muchos jóvenes de hoy, hermano. Hay muchos jóvenes hoy que acumulan conocimiento. Acumulan, ¿tú has visto a los muchachos que se la pasan así? Y no contando dinero con su celular. Así, pasando de página en página, de foto en foto, de video en video. Acumulan información. Zombies de información, pero no hacen nada. ¿Cuántos cultos puedes acumular? ¿Cuántos mensajes puedes acumular? Eso no está mal, pero sí está mal si no hay ni siquiera un ápice de uno de esos mensajes que tú dices, esto tengo que hacer algo al respecto. Aquí ya el Espíritu Santo ya me dijo que aquí tengo que hacer algo, aquí tengo que modificar. Aunque sea algo pequeño, en apariencia insignificante, cada quien tendrá su propia voz que el Espíritu Santo le marque. Quizá los que están en casa tendrán que empezar a modificar y congregarse y ya dejar sus casas y venir a congregarse. Quizá algunos tendrán que modificar cuestiones de vida con sus hijos, con sus padres. Quizá algunos en su vida devocional privada, en la forma que están orando, en que están ayunando o en que están ofrendando. Pero no solamente oidores, porque los oidores se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, y no te equivoques, Santiago no está pensando en Moisés, Santiago está pensando en Jesús, porque la ley perfecta la vino a cumplir Jesús. La ley de la libertad la vino a cumplir Jesús. En esto se cumple toda la ley y los profetas: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesucristo vino a cumplirla y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. Cerramos con las bienaventuranzas. Queremos disfrutar las bienaventuranzas, promesa con la que Jesús arranca su maravilloso sermón. Entonces escuchemos la frase final de Jesús en su bendito mensaje. Oye las palabras mías y ponlas en práctica, para que no seas como el insensato que edificó en la arena. Vino la lluvia y los torrentes, las batallas, los problemas, las dificultades, los momentos de crisis, los vientos doctrinales de mentira, y azotaron aquella casa y cayó, y fue grande su destrucción. La única manera en que la iglesia no caiga y sea destruida es manteniéndose firme sobre la roca. Recientemente mi esposa y yo hicimos un viaje, y en ese viaje, hermano, visitamos una ciudad, y caminando por esa ciudad nos encontramos con un edificio en forma de castillo. Yo creo que del tamaño de, quizás sí de este tamaño, quizá un poco más grande, y nos quedamos sorprendidos viéndolo, un edificio viejo. Cuando lo vimos con más detalle y nos acercamos, vimos que estaba deteriorado, aunque era una construcción preciosa, un diseño hermoso, y nos dimos cuenta que era una iglesia. Y nos acercamos más, vimos una placa, y esa placa decía Iglesia Metodista. Obviamente por muchas razones, una de ellas la trayectoria de mi esposa. Mi esposa en su juventud se congregó en una iglesia metodista, por el conocimiento que nosotros tenemos acerca del movimiento metodista, movimiento de la santidad, pues nos causó cierta impresión, la impresión aumentó. Pero había un detalle con esa iglesia, que toda su periferia estaba rodeada por vallas de metal, de reja, hasta cierta altura, quizá más de 2 metros. Entendimos que la razón es que no querían que se invadiera. Cuando nos pusimos a ver con más detalle, nos dimos cuenta que esa iglesia estaba abandonada, estaba deteriorada, estaba sucia.
y nos preguntamos por qué tenía esas vallas. Cuando vimos la zona en donde estaba esa iglesia, la colonia o el barrio, había muchas personas, ¿cómo se dice?, que vivían en la calle. Algunos de ellos definitivamente drogándose. Y sacamos una conclusión: esta iglesia la tienen rodeada porque está en un lugar donde hay mucho indigente y no quieren que sea invadida, no quieren que se metan esos indigentes. Pero qué triste que una iglesia con un edificio tan hermoso, de no sé cuántos años, hermano, 100 años quizá, o quizá más, con una capacidad de albergar, no sé, 500 personas de menos, se encontrara abandonada. Y no solo abandonada, sino delimitada para que no siguieran dañándola, su edificio, su estructura. ¿Qué le pasó a esa iglesia? Y estoy hablando de las personas. ¿Qué sucedió con esa gente que ahí en algún momento, porque en algún momento esa iglesia estaba llena? En algún momento esa iglesia tuvo que haber sido pujante para que hayan construido ese edificio tan hermoso. ¿Qué le pasó? ¿Se hicieron viejos? ¿Se hicieron aburridos? ¿Se hicieron necios? ¿Se hicieron indolentes? ¿Dejaron de tener pasión por la palabra? ¿Pusieron más interés en las cosas temporales? Yo no lo sé. Todo queda en la especulación. Pero una cosa creo que sí puedo decir: sea lo que sea, se hicieron olvidadizos de lo que escuchaban semana a semana. Quizás su pastor se cansó de predicar cada semana y ver que la iglesia oía, pero no hacía nada. Quizás su pastor terminó haciéndose viejo en ese lugar y terminó muriéndose, desgastándose. Y como era una iglesia que solo oía, pero no hacía absolutamente nada, no hubo una nueva generación que defendiera, olvídate del edificio, que defendiera la pureza del evangelio que en algún momento en esa iglesia se predicó. Y los administradores de ese lugar, cuando vieron que la iglesia estaba vacía porque nadie hacía nada, lo mejor que pudieron hacer es cuidar sus intereses y poner una valla para que nadie entrara, en vez de haberse puesto las pilas y en vez de poner una valla de acero porque la iglesia estaba vacía, ver de qué manera provocaban el alma, el amor o la sed de Cristo de esa gente para ir por esos mismos indigentes de los que estaban custodiando la barrera, ir por esos mismos indigentes para que entraran a la iglesia, pero no para orinarse, pero no para destruirla, sino para rendir su vida a Cristo. Vamos a dejar que en 20 años, 50 años, este edificio que Dios nos regaló se deteriore, se caiga a pedazos y los mismos drogadictos y pandilleros que se reunían a la vuelta de lo que hoy es la cafetería y que cuando llegamos aquí les comenzamos a predicar, hermano, escucharon la palabra y eventualmente dejaron de drogarse en esa esquina. Vuelvan a ponerse ahí nuevos jóvenes a drogarse en esa misma esquina. Y vamos a permitir que un día dejemos de hacer lo que hemos sido llamados a hacer: leer, oír y actuar. Y en 20, 30, 50 años, si el Señor no viene antes, el grupo de dueños de este edificio, porque el dueño no es el pastor, para que quede en entendido, digan: pues cuidemos los intereses.
y pongamos una barrera para que no sea invadida. O cuidemos los intereses y rentémoslos para que hagan teatros, para que hagan conciertos del mundo. Cuidemos los intereses y veamos cómo podemos ganar dinero haciendo aquí departamentos. Cuando eso suceda, le voy a dar gracias de estar muerto. Voy a bendecir el nombre del Señor desde donde yo esté en su presencia y le voy a decir qué bueno que ya estoy muerto. Para no ver la desgracia de un pastor que con su esposa camine por las colonia Martín Carrera y vea lo que yo vi en Canadá. A menos que tú hagas algo hoy, que tú y yo hagamos algo hoy. Que Dios te bendiga.